Bienvenidos a la guía de estudios de la Biblia. Qué gusto saludarte, querido amigo, querido hermano. Si todavía no me conoces, mi nombre es Eddie Hernández y estamos siempre listos para servirte. Deseo muchas bendiciones para tu vida. Hoy estamos estudiando ya la lección número 4, que corresponde para el 24 de enero. Se titula Unidad mediante la humildad. Y hay un versículo para memorizar y lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 2, donde Pablo nos dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y le des like a este video. Así apoyas este espacio y ayudas a que más personas puedan conocer y crecer en el estudio de la palabra de Dios. Bueno, cuando Pablo habla de unidad, no lo hace como una teoría, sino como algo que se vive en lo cotidiano. Porque la verdad es que todos queremos unidad, pero no siempre estamos dispuestos a ceder. Y ahí es donde el texto nos confronta, porque la unidad no se rompe por diferencias de opiniones, se rompe cuando el orgullo ocupa el lugar que le corresponde a Cristo. La Biblia nos recuerda que la desunión comenzó cuando alguien quiso exaltarse a sí mismo. Y si somos honestos, ese mismo peligro aparece hoy cuando creemos que nuestra forma de pensar es la única correcta, cuando nos cuesta escuchar o cuando dejamos que el ego dirija nuestras decisiones. Jesús nos muestra otro camino. Él, teniendo toda la autoridad, eligió servir. Y cuando miramos su ejemplo, algo empieza a cambiar en nosotros. Empezamos a hablar con más amor, empezamos a escuchar, empezamos a tener más paciencia y a entender que la misión es más grande que nuestras diferencias. En la iglesia, en la familia, incluso en el trabajo, este mensaje nos invita a preguntarnos: ¿estoy construyendo unidad o levantando muros? A veces la mayor señal de madurez espiritual no es tener la última palabra, sino saber callar, orar y confiar en que Dios está obrando. Que al estudiar esta semana, la lección número 4, podamos permitir que el Espíritu Santo forme nosotros, o más bien forme nuestro carácter, y que nos dé humildad y que nuestra vida refleje esa unidad que en tanto glorifica a Dios. En la parte del domingo el tema es desunión en Filipos. Y hay un versículo clave que lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3, y dice: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasión, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo, cuando escribió a los filipenses, estaba preocupado y seguramente un poco triste, porque él veía que la iglesia que había fundado, esa comunidad que tanto amaba, estaba siendo sacudida por rivalidad y contiendas. La pregunta es: ¿qué estaba pasando? Pablo nos da la respuesta: había rivalidad y había mucho orgullo. La rivalidad es cuando cada uno busca sobresalir, buscar su propio beneficio, en lugar de trabajar juntos por la causa de Cristo. El orgullo es esa arrogancia que nos hace pensar que somos más importantes que los demás. Y sabemos por la palabra que donde hay envidia y orgullo hay conflicto y problemas que destruyen la comunidad. Pero Pablo no se queda solo a señalar el problema. Él nos da también la solución. Y la solución tiene nombre: unidad en Cristo Jesús. Y nos muestra 6 maneras de construir esa unidad. Número 1, estímulo en Cristo. Dejemos que Jesús nos inspire, que su ejemplo nos motive a vivir con humildad y servicio. 2, consuelo de amor. Amémonos unos a otros como Cristo nos amó. Eso cambia todo y hace la diferencia.
3. Comunión del Espíritu. Permitir que el Espíritu Santo nos una y fortalezca nuestros lazos. 4. Ternura. Ser sensibles, atento a la necesidad de los demás. Ser compasivo. Número 5. Practicar la misericordia y la bondad. Pequeños gestos hacen gran diferencia. Y finalmente, número 6. Unánimes y con el mismo sentir. Tratar de pensar y sentir como Cristo pensaría y sentiría. Eso nos une de verdad. Entonces, ¿qué aprendemos de esta sección? Primero, que debemos mirar nuestro corazón y preguntarnos, ¿estoy alimentando rivalidad, orgullo o estoy siendo humilde? Segundo, que la unidad no es opcional, es parte de nuestro testimonio cristiano. Cuando vivimos unidos, mostramos al mundo cómo es Cristo y su amor. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión, a ser constructores de unidad, a ser humildes, amorosos, compasivos, unidos con un mismo sentir que tuvo Jesús. Porque la fuerza de la iglesia no está en edificios, no está en la estructura, no está en el sistema, ni tampoco en los programas, está en la unidad de su pueblo. Y eso, mis hermanos, es un testimonio que transforma vidas. En la parte del día lunes es una parte muy especial porque vemos el tema, la fuente de la unidad, y tenemos también un versículo que lo encontramos en Filipenses 2, versículo 2 al 4. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí Pablo, al escribir a los filipenses, enfatiza la unidad de una manera muy clara. Incluso la repite de 4 formas diferentes en un solo versículo. Habla acerca de sentir lo mismo, tener el mismo amor, ser unánimes y pensar de la misma manera. Lo interesante es que no habla solo de acciones externas, sino de nuestros pensamientos y sentimientos. Jesús también nos enseñó esto. Mientras los líderes religiosos de su tiempo se enfocaban en cumplir en reglas, Jesús miraba el corazón, porque de ahí salen nuestros pensamientos, palabras y también acciones. Entonces, ¿cuál es la fuente de la unidad? Es el poder del Espíritu Santo. Él nos da paz, nos une y nos ayuda a pensar, sentir y actuar de manera que refleje a Cristo. Pablo nos da además medidas prácticas para vivir esta unidad, y él nos dice que tenemos que vivir en humildad, no buscar sobresalir ni imponer nuestra voluntad. 2. Estimar a los demás como superiores a nosotros, valorar sus necesidades y también pensamientos, es decir, tratar bien a los demás. 3. Atención genuina a los demás, no solo en lo que queremos, sino también en lo que otros necesitan. 4. Escuchar activamente, porque muchas veces los conflictos surgen de malentendidos que podrían evitarse si realmente aprendemos a escuchar. Hoy quiero invitarte a un desafío, dejar morir el yo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe para vivir en unidad. No porque sea fácil, sino porque es la forma de reflejar el corazón de Cristo y cultivar relaciones saludables en casa, en la iglesia y también en el trabajo. Si todos practicamos la humildad y la estima por los demás, nuestra vida sería más pacífica, nuestras decisiones más sabias y nuestras relaciones mucho más fuertes, porque la unidad comienza en nuestro corazón y cuando fluye de allí impacta a todo nuestro entorno. Que todos los días podamos ser constructores de paz y unidad, dejando que Cristo y el poder del Espíritu Santo nos guíe en cada paso. En el día martes, nuestro tema es implante cerebral o cirugía mental. Tenemos también un versículo clave que lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hoy en día el mundo avanza a pasos agigantados.
Empresas de todo el planeta trabajan en tecnologías que conectan la mente humana con computadoras. Se habla de implantes cerebrales capaces de controlar ciertos procesos en nuestro cerebro. Esto podría tener resultados muy positivos, como ayudar a personas con problemas de epilepsia, problemas de presión o problemas de Parkinson, pero también abre la puerta a un asunto muy peligroso: el control de la mente. Ahora, antes de asustarnos, debemos reconocer algo importante. De cierta manera, eso ya ocurre porque nuestra mente funciona como un ordenador súper avanzado. Cada día recibimos información que programa nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Los medios, la cultura, el entorno moldea nuestra mente, muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Es como que si otra persona estuviera intentando ponernos sus ideas en nuestro cerebro. La pregunta es que nos muestra esta lección: ¿quién está enseñando en nuestra mente? Pablo nos dice que debemos tener la mente de Cristo. Pero, ¿qué significa todo eso? Tener la mente de Cristo es pensar como Él pensaría, sentir como Jesús sentiría y dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de ver al mundo. No basta solamente con cambiar hábitos o pensamientos superficiales. Necesitamos que Dios opere nuestro corazón. Solo Él, a través del Espíritu Santo y la palabra, puede penetrar nuestros pensamientos y motivaciones más profundas, renovando nuestra mente y guiándonos hacia lo que es bueno, lo justo y agradable a Él. En otras palabras, la verdadera cirugía mental no lo hace una máquina, ni un implante, ni la fuerza de voluntad humana. La hace Dios. Él nos enseña a discernir lo que es correcto y a pensar como Cristo, eliminando las programaciones mundanas y lo reemplaza con pensamientos llenos de verdad, de pureza y amor. Aquí está una aplicación muy práctica para nosotros de esta lección. Evalúa quién y quién está programando tu mente diariamente. Dedica tiempo, por favor, querido amigo, a la oración y a la lectura de la Biblia. Deja que el Espíritu Santo transforme tu manera de pensar. Cada vez que surjan pensamientos negativos, envidiosos o mundanos, recuerda que la mente de Cristo nos guía a pensar con mucha humildad, amor y verdad. Hoy esta lección está bastante clara. Podemos dejarnos de programar por el mundo o podemos someternos a la cirugía mental de Dios, que es renovar nuestra mente para pensar y actuar como Cristo. No necesitamos implantes ni tampoco tecnologías avanzadas para ser transformados. Solo necesitamos a Jesús y su Espíritu Santo. Que esta lección y tú puedas elegir cada día vivir con la mente de Cristo, dejando que Él nos guíe en cada pensamiento y acción. Pasamos al día miércoles. El día miércoles es el tema que vamos a reflexionar y nos habla acerca de la mente de Cristo. Y hay un texto clave que dice Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos buscan ejemplos de grandeza, lo buscan como un ejemplo claro. Muhammad Ali dijo: yo soy el más grande, y hasta lanzó un álbum con ese título. Sin duda fue un atleta extraordinario, pero no es un modelo de la mente de Cristo. Jesús, por el contrario, fue perfectamente impecable. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice que fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. Y aunque era hijo de Dios, aprendió obedeciendo a través del sufrimiento. Su sumisión a la voluntad del Padre fue completa, nunca se resistió, aunque sin duda no siempre fue fácil para él, pero él aceptó la voluntad de Dios.
Pablo nos muestra que Jesucristo tuvo disposición. Aunque era igual a Dios, no se aferró a estatus, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, se hizo humano, se humilló y finalmente se ofreció como sacrificio por nosotros, incluso cargado con la maldición que tú y yo merecíamos. Esto nos muestra que la mente de Cristo no busca exaltación propia, sino busca servir y sacrificarse por otros. Como Él dijo, el mayor amor entre ustedes sea su servidor. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Pablo repite esto para nosotros. No hagamos nada, dice él, por rivalidad o por vanagloria. La verdadera grandeza se muestra en humildad y en servicio, no en aparentar ni tampoco en acumular méritos delante de Dios. Queridos amigos y hermanos, en resumen podemos nosotros reflexionar. ¿Estás buscando gloria o estás buscando la gloria de Cristo? Por favor, practiquemos la humildad, practiquemos el servicio, el amor sacrificial en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo. Recordemos que nuestras buenas obras no suman a lo que Cristo hizo, más bien son frutos de vivir en su mente y obediencia. Por favor, sigamos su ejemplo. Hoy la respuesta adecuada a lo que Cristo hizo por nosotros es la adoración, la humildad y una entrega completa a Dios. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida, tus pensamientos y que tu acción refleje lo que Jesús está haciendo en tu vida. Que esta reflexión nos lleve a vivir no para exaltarnos, sino para tener la mente de Cristo, sirviendo, amando y humillándonos como Él. En la parte del día jueves reflexionamos sobre el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16 dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad, por Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primero recordemos lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 8:2. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. Nadie puede conocer por completo los misterios de Dios, pero podemos aprender continuamente y maravillarnos de su obra, especialmente en la encarnación. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué caracteriza la condescendencia de Jesús al asumir la naturaleza humana? Pues que era de condición divina, así lo declara la palabra del Señor. Jesús era igual al Padre con toda la divinidad, pero eligió no aferrarse a su estatus. Se despojó a sí mismo, renunció a sus prerrogativas divinas para vivir como humano. Se humilló a sí mismo de la supremacía universal, pasó a la servidumbre absoluta, muerte y muerte de cruz. La crucifixión, la forma más ignominiosa de morir, fue parte del plan divino para nuestra redención. Jesús, mediante la operación del Espíritu Santo, se convirtió en un ser humano finito, sujeto a pruebas, tentaciones y finalmente a la muerte, pero sin pecado, como lo declara Hebreos. Este es el núcleo del misterio de la piedad. Lo infinito y eterno se hizo humano para que nosotros pudiéramos ser justificados. Y aquí hay una aplicación muy práctica, porque al meditar en lo que Jesús hizo en la cruz, nuestra respuesta natural debe ser humildad y sumisión a Dios. La encarnación y la muerte de Cristo nos muestran que la verdadera grandeza no está en el poder ni tampoco en la exaltación, sino más bien una vida de entrega y servicio a Dios. Cada vez que enfrentamos decisiones o desafíos, recordemos que seguir a Cristo implica despojarnos del orgullo, someter nuestra voluntad y actuar con amor sacrificial. Es enfocarnos en la cruz, ya que nos enseña a vivir con humildad y a valorar a los demás y a confiar en el plan de Dios. Aunque no lo entendamos por completo, pero la entrega y la humildad de Jesús, nuestro ejemplo supremo de obediencia y servicio, nos enseñan que debemos nosotros de vivir como Cristo vivió. El misterio de la piedad nos llama a admirar y adorar y a emular a Cristo,
Que nuestra vida, queridos amigos, refleje la misma humildad y disposición a sacrificarnos por los demás y reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de nuestro buen Dios. Querida familia, llegamos a la conclusión. Al mirar todo lo que hemos reflexionado esta semana, hay un hilo que une más bien en cada enseñanza, la unidad, la humildad y la mente de Cristo. Pablo nos enseñó que la desunión surge del orgullo, de la rivalidad y también de la vanagloria. Pero también nos mostró la solución, la humildad, el amor, la compasión y tener el mismo sentir que Cristo Jesús es lo que debe de vivir cada cristiano. La verdadera unidad no depende de reglas externas, sino de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Nuestra mente diariamente recibe información que nos puede programar. El mundo intenta implantar en nosotros sus pensamientos y valores, pero como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a una cirugía mental, espiritual, dejando que el Espíritu Santo, que Dios pueda transformar nuestros pensamientos para que reflejen la mente de Cristo y vivamos en amor, en servicio y mucha obediencia. Jesús, siendo igual a Dios, también se humilló y se despojó y murió en la cruz por nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Lo eterno se hizo humano para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Su humildad y sacrificio nos muestran cómo vivir, no buscando exaltación, sino sirviendo, amando y poniendo a otros por delante de nosotros mismos. Queridos amigos, examinemos nuestro corazón. Te pregunto, ¿estás buscando tu propia gloria o la gloria de Cristo? Permite que el Espíritu Santo transforme tu mente y tus pensamientos. Vive en unidad, sirviendo a los demás y reflejando la humildad de Jesús en cada acción. Que esta semana recordemos que la verdadera grandeza está en humillarnos, en amar y en vivir unidos. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de Cristo y que cada pensamiento, palabra y acción refleje la mente de Cristo. Querida familia, si tienes algún comentario o motivo de oración, escríbemelo. Me gustaría leerte y orar por ti. Que Dios te bendiga.